Muy buenos días o buenas tardes a todos en función de el lugar, la zona horaria en la que estén viendo esta grabación. Bueno, para mí es todo un gran honor poder llevar a cabo, realizar, exponer la ponencia inaugural de un congreso que ha tenido semejante éxito, como podrán comprobar en las diferentes comunicaciones que se encuentran en cada uno de los simposios. Es por ello que debo darle un enorme agradecimiento al director de un evento tan exitoso como es el doctor Víctor Renovel, al cual cuando me propuso llevar a cabo esta ponencia, me sorprendió gratamente y de hecho, como podrán no me dejar mentir, en todo momento yo consideré que no debería llevarlo a cabo y él me animó a hacerlo, con lo cual creo que es un mérito que no merezco, pero en cualquier caso, pues a ello voy y quiero, pues, digamos, estarle enormemente, pues, agradecido. Es, por tanto, este evento el primero que seguro de muchos que están por venir. Es el primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales en un mundo de transición. Y es importante porque esta cuestión de la transición es la que se lleva a cabo de una forma a muchas veces pacífica, pero otras veces no tanto. Por eso quise que el tema de mi exposición fuese precisamente el relacionado con los estados de excepción, y quiero llevarlo a cabo desde el punto de vista histórico. Me gustaría darle un enfoque general precisamente a todas las cuestiones que se están trazando en este congreso, que todas en ellas confluye la cuestión del cambio, la cuestión precisamente de la transición. Y ese cambio muchas veces es normativo y otras veces no tanto, y atraviese por una serie de dificultades sociales que a veces hay que tener en cuenta. Por eso comenzaré llevando a cabo este proceso histórico remontándonos, como es muy habitual, a la antigua Grecia. Vemos ya que en la antigüedad se producían determinadas revueltas que requerían el uso de medidas excepcionales a través de los esclavos. Grecia y Judea, como tenían una esclavitud mucho más laxa, las rebeliones eran muy concretas y prácticamente escasas. Es decir, se conoce por estos textos antiguos que la servidumbre de estos sitios, Grecia y Judea, era una esclavitud muy respetada, incluso no a través de leyes, pero sí de costumbres. Llevar a cabo determinados malos tratos de los esclavos solo por mero divertimento o por pura, digamos, pues por haber llevado, por digamos, por un gusto, ¿no? Por hacerlo de una forma totalmente desproporcionada eh, y totalmente atormentadora, ¿no? Pues permitía, digamos, que Grecia, sin estas, digamos, permitiendo unas medidas mucho más tranquilas, más laxas, pues pudiera ser muy escasas las rebeliones. Sin embargo, en cambio, Esparta tenía una esclavitud en los sílotas absolutamente terrible, ¿no? Era una esclavitud que buscaba humillar, que buscaba oprimir, era una esclavitud, digamos, completamente injusta, cruel, ¿no? Era la crudelísima esclavitud que llevaron los espartanos, incluso, o sea, en ocasiones considerándolos como seres tan inferiores que los detestaban y los sometían a tratos degradantes, incluso en una ocasión a una auténtica matanza que diezmó su población.
Roma heredó esta opresión sobre sus esclavos, heredaron también un sistema muy militar, y esta opresión les llevó a que se produjeran continuas revueltas de esclavos. Para ello, contra estas revueltas se creaban autoridades de excepción que servían también para llevar a cabo guerras, invasiones internas que tuvieran a través de del famoso aforismo Salus Populi Suprema Les Est. Es decir, la salud pública es la suprema ley. Aunque esto se interpretó de esta manera, realmente este aforismo que citó Cicerón se refería realmente a que el magistrado ordinario, extraordinario, en ambos casos, pero está hablando del ordinario sobre todo, debía de velar por la salud pública, era la ley al que debería encarnarse siempre. Hay que tener en cuenta que también existía en Roma el mecanismo de la manumisión, es decir, era posible liberar esclavos si se portaban muy bien cuando moría su amo. Esto es muy típico en sociedades donde existen clases jerárquicas muy marcadas, porque de este modo el esclavo consideraba de alguna manera que su opresión podía terminar en algún momento y por tanto, digamos, soportaba con más facilidad cualquier tipo de crueldad que antes. Fue un mecanismo que se puede luego usar, por ejemplo, en la Edad Media, cuando a lo mejor en algún momento el rey nombraba noble a algún campesino, muy excepcionalmente, algún comerciante, o incluso pues la idea de que es posible, no el sueño americano de si trabajas mucho salir de la pobreza. Se producían levantamientos de esclavos por escasez de alimentos, cuando obviamente ellos eran los primeros que iban a verse afectados porque les reducían las cantidades, por tratos demasiado injustos, por exceso de trabajo, por una salubridad muy pobre, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, o sea, reclamaciones, digamos, siempre de la clase más desfavorecida. Y estas rebeliones se caracterizan por carecer de ningún tipo de organización y tampoco tener un fin concreto. Excepciones han sido, por ejemplo, la revuelta de Espartaco, que sí tenía una gran organización, por eso pudo destacar, pero no tenían ningún fin concreto. Buscaban su propia libertad, no querían cambiar el sistema, no querían acabar con la esclavitud, solo con su propia esclavitud. Por eso se hablaba de rebelión y no revolución. No, aunque buscaban marchar contra Roma para liberar esclavos, pero no buscaban acabar con el sistema esclavista. Ahí hubo la división, ¿no?, entre Espartaco y Gallicus, en el que Espartaco quería su propia liberación, Gallicus quería marchar contra Roma para liberar esclavos. Podríamos decir incluso que el verdadero héroe era más allá de Gallicus, porque efectivamente tenía un ideal mucho más puro, según se cuenta, pero el nombre se lo llevó Espartaco. Claro, la forma de evitar estas rebeliones era con unos castigos absolutamente desproporcionales, ¿no? Pues, como por ejemplo fue en este caso de la rebelión espartana, crucificar a todos los esclavos a lo largo de la Vía Apia, para que todos aquellos que pasaran vieran o sea, las consecuencias que tenía rebelarse contra el poder de Roma y dejar claro que no había ninguna posibilidad de liberarse del yugo que se les había marcado, ¿no? Sucedía lo mismo, por ejemplo, con sucedió con Haití, por ejemplo, cuando se levantó y se independizó, se le buscó, digamos, de alguna manera someter para que se viese que no había manera de escapar a la esclavitud, o incluso la Guajira, cuando se escapaban allá los esclavos y se intentó, sin éxito, aplastar a las comunidades negras que existían en la Guajira para que los esclavos no tuvieran un lugar de escapatoria y de esta manera pues someterlos más fácilmente. ¿Qué buscaban estos castigos desproporcionales? Una finalidad preventiva, mantener el orden público y además con medios totalmente arbitrarios, lo que quisiera el general, el patrón, el amo del momento, para intentar, digamos, atemorizar a el resto de esclavos que pensasen de alguna manera en desobedecer.
Esto se debía a que carecían de medios represivos, como se vio en el momento que se levantó Espartaco y que buscaba traer más esclavos, eran escasos. Lo único que tenía el ejército era mejor disciplina, el ejército romano mejor disciplina y mejores armas. Pero el número los ganaban los esclavos. Hay que pensar que el 80% de la población era esclava, con lo cual era muy sencillo que pudieran imponerse a través del número, con lo cual había que castigar desproporcionadamente para infundir temor y que no se rebelase. Además, la religión no servía en absoluto para conseguir la obediencia de esos esclavos, ya que, como decía Nietzsche, aquí había una religión de amos, es decir, los amos eran los que tenían los dioses, era para quienes a quienes protegían, eran los fuertes, y los esclavos no alcanzaban nunca un lugar en ningún cielo, simplemente desaparecían porque habían adquirido una posición de infrahumanos. Entonces, se trataba de que realmente los buenos, los nobles, eran aquellos que podían someter a otros a su eran los fuertes, los que dominaban, los que daban órdenes, los que tenían tiempo para la filosofía, los que trabajaban eran aquellos que, como decía Aristóteles, con libertad o sin ella, formal, eran esclavos, con lo cual no merecían ser considerados ciudadanos. En cambio, el cristianismo lo que va a permitir esta extensión del cristianismo es que va a servir para invertir esos roles, como decía Nietzsche exactamente, y va a extenderse a esa población desamparada, en el cual va a encontrar un alivio, en el cual precisamente eh, ser humilde, ayudar a los demás, digamos, ser débil desde el punto de vista romano era lo bueno, y ser cruel, dominar, no tener ningún tipo de respeto por los débiles se empezó a ver mal, se invirtieron esos valores, y entonces por eso Nietzsche lo llamó la moral de esclavos, porque los esclavos se hicieron fuertes en su servidumbre, buscando poco a poco acabar con el sistema esclavista. Y se termina, simplemente lo que se va a hacer es sustituir la esclavitud romana por la servidumbre, de tal manera que cuando los nórdicos esclavizan a la población, la Iglesia consigue a través de la, de la o sea, digamos, de evangelizar a esas nuevas comunidades vikingas, germanas, que al final cedan y dejen de hacer prisioneros esclavos y simplemente los hagan sus siervos, que básicamente implicaba una forma de esclavitud más laxa, mucho menos cruel. Volvemos a una esclavitud como la de Grecia o Judea, con sus cuestiones que no vamos a entrar. Así vamos a ver ahora cómo era el estado de excepción en la Edad Media. Se producían por las mismas razones que con los esclavos. Hambrunas, subidas de impuestos, alguna conjura en el que había algún grupo que convencía a los campesinos para rebelarse, aquí la diferenciación, pero lo mismo, carecen de ninguna organización y aquí van a tener también un fin concreto, que va a ser un fin concreto. Antes era el de la libertad, su propia libertad, y ahora ese fin concreto va a ser pues que bajen los impuestos, que traigan más pan, traigan más alimento, que acaben con una autoridad injusta, etc. Y lo mismo, aquí lo que va a suceder es que los castigos van a ser sumamente desproporcionales para mantener el orden público, por la misma razón que antes, porque el señor feudal no tiene medios suficientes para poder acabar con un levantamiento campesino que, aunque peor formado y armado, tenían una mayor capacidad numérica para imponerse frente a la pequeña tropa
a la pequeña milicia con la que contaba el señor feudal. Por ello, a los que se capturaba o a los que se veía posibles rebeldes, se les castigaba desproporcionalmente a través de la vida e integridad física, no de una forma tan fuerte como lo hacían los romanos, pero así a través, pues, empadronamientos, pues, desmembramientos, ¿no? Pues algo como por ejemplo fue en el caso de William Wallace, se buscaba ese castigo ejemplarizante que a veces cumplía su función y otras veces simplemente servía para convertirlo en un mártir y aumentar la pena. Aquí la iglesia servía también para evitar esos tumultos, para evitar también esos levantamientos, tenía un fin conciliador. De hecho, muchas veces cuando había este levantamiento se conseguían llevar a cabo eh, acuerdos vecinales que muchas veces se cumplían y otras veces no cuando llegaba el ejército y se castigaba. Incluso a veces se indultaba, porque si todas las manos de trabajo, todos los campesinos se escapaban al monte para no ser reprimidos, obviamente había que indultar al menos a la mayoría y castigar a los cabecillas, quizás por lo menos, según el fin que se quisiera conseguir, porque si no, el señor feudal se quedaba sin nadie que trabajase la tierra. Con lo cual, los indultos tenían ese fin, digamos, de solucionar una cuestión política frente a un castigo jurídico. Y esto se aplicaba tanto en los reinos europeos como en los virreinatos de América. Sin embargo, con la llegada del Estado moderno, el estado de excepción empieza a cambiar. Los motines se siguen produciendo por la misma razón. Hambrunas, conjuras, subidas de impuestos, lo mismo. Sin embargo, en este caso, sí va a existir una organización concreta, porque empiezan las rebeliones modernas buscando a veces cambio de régimen, cambios de autoridades según unas finalidades concretas. Ya no es como antes que se entendía que la autoridad simplemente tenía que ser menos cruel. Ahora se busca que la autoridad se rija por unos principios jurídicos importantes, con lo cual van a tener fines más amplios. Cambios de régimen, revoluciones o cambios de gobierno, rebeliones. Y esta vez, frente a la finalidad preventiva que existía en la época feudal, hay una finalidad represiva. Ya no se busca prevenir y evitar que se levanten a través del temor, sino, no importa, levántate, pero sabrás el castigo que te va a corresponder, que es un castigo tasado por la ley. Y además existen medios legales. Por ejemplo, en Inglaterra ya existía la inviolabilidad del domicilio en 1765, antes de la Revolución Francesa. Ya existían una serie de garantías que no se podían vulnerar bajo ningún concepto. ¿Y por qué existe la capacidad de reprimir y sin necesidad de castigos violentos? Porque aumenta la capacidad armamentística y represiva del Estado a través de las milicias nacionales. Se puede a través de las mismas imponer la ley sin necesidad de sin necesidad, digamos, de atemorizar a la población. Es aquí donde la Iglesia va a perder su poder ideológico a través de la laicidad de la educación y se va a convertir, sin embargo, en un factor instigador frente a las reformas laicas, incluso llegando a través de la independencia, como sucedió en México, Perú o incluso en España frente a la invasión francesa. En este caso no van a caber ningún tipo de indultos, porque se va a ver como un mecanismo feudal. De este modo, la separación de poderes implica que aquel que comete un castigo debe ser sometido al procedimiento penal correspondiente con la pena que establezca la ley, sin posibilidad de que el Ejecutivo pueda de alguna manera saltar digamos, toda la acción que ha llevado a cabo el Poder Judicial. Es, por tanto, el indulto visto como algo que se realiza en una situación de monarquía constitucional o monarquía absoluta. También incluso el proceso de sometimiento de represión, curiosamente, se procedimentaliza.
a través de la conocida ley marcial. La ley marcial va a contener un proceso legal en el que se va a tener diferente, obviamente va a ir evolucionando, pero se va a comenzar exhibiendo en Francia una bandera roja como primera fase. En esa fase se les permite a los campesinos que siguen levantados, a los ciudadanos, es decir, a los individuos que residen en las ciudades, a los villanos, como se les llamaba en España, la posibilidad de reunirse con las autoridades locales para negociar. Si se niegan a negociar o no alcanzan un acuerdo, entonces se llama al ejército y se les da 3 avisos. Es decir, si no, disuélvanse si no se procederá a cargar, disuélvanse si no se procederá a cargar, así con una fórmula mucho más amplia. Fíjense que lo de crear una comisión es muy parecido a la negociación colectiva con los sindicatos, ¿no? Que se produce posteriormente. Y después de estos 3 avisos, si no se disuelven, se lleva a cabo la carga respectiva del ejército. Y este ejército, después de realizar este procedimiento, tiene todo el derecho a llevar a cabo cualquier tipo de represión con toda desproporcionalidad, que quedará exonerada de responsabilidad civil, política y jurídica a través de los que se conocían como en Inglaterra como Riot Act. Por lo tanto, se procedimentaliza así una práctica que a veces se daba en la Edad Media como para intentar transmitir a la población que no simplemente se había reprimido, sino que se había seguido un determinado procedimiento. Aparece también en este momento el estado de sitio, que el estado de sitio se entendió normalmente como el mecanismo utilizado en las fronteras para hacer frente a los ataques enemigos que tenían lugar en zonas limítrofes y que suponía que una ciudad concreta fronteriza se veía rodeada por un ejército con la intención de someter esa plaza y tomarla por la fuerza. Sin embargo, es en la Edad Moderna cuando empieza a cambiar. Anteriormente se entendía que en ese momento la autoridad local pasaba, la autoridad pasaba del poder civil al poder militar, y era la autoridad militar quien llevaba a cabo toda la administración de la ciudad, todos sus bienes, las tropas, el reclutamiento, etc. Sin embargo, en la Edad Moderna cambia este concepto y no se va a entender como como que lo que está en sitio no es una plaza concreta, sino el Estado mismo, la patria en peligro. Y entonces se va a extender este estado de sitio a todo, digamos, al Estado. Es el Poder Ejecutivo Central el que se va a encargar de controlar todos los medios del Estado y el que va a poder suspender determinadas actividades a nivel nacional. Ello lo lleva a cabo Robespierre por primera vez para enfrentarse a los 3 frentes que tenía entre España, Prusia e Inglaterra, y que se vio que fue un mecanismo muy eficaz, tanto que todos el resto de naciones adoptaron estas medidas. Esto se llevó a cabo de forma diferente en cada país. Así, por ejemplo, Estados Unidos todavía conserva la suspensión temporal de garantías que aplicó en guerra civil de secesión estadounidense, y en España, por ejemplo, también se adoptó esta suspensión de garantías del habeas corpus y detención preventiva en la Constitución de Cádiz. Hubo constituciones que permitieron, tanto españolas como europeas y americanas, que permitieron esa suspensión de garantías, y otras que no, pero las que no sufrieron una fuerte pérdida de legitimidad, especialmente porque al final tuvieron que adoptar mecanismos de excepción para enfrentar los peligros que al Estado acechaban. Luego nos encontramos, por tanto, con el Bill of Indemnity. Claro, este mecanismo del estado de sitio se veía muy limitado porque bien permitía suspender garantías, está excelente,
pero no permitía, sin embargo, llevar a cabo una pues totalización del Estado, uso de los diferentes recursos que tenía pues, la nación, centrar, digamos, tomar unas medidas que a veces solo la suspensión de garantías no permitía. Necesitaba, digamos, medidas que permitiese, digamos, por decirlo de alguna manera, afectar a los derechos de los ciudadanos en diferentes ámbitos. Por eso se trata de una exoneración de responsabilidad a las autoridades civiles y militares por aquella gestión que, aunque pudiera suponer afectación grave de derechos, se pudiera justificar por la gravedad de los acontecimientos. Esto lo concede el Parlamento inglés porque es el único facultado para suspender garantías. Por eso, como solo ellos pueden suspender garantías, se entiende que también ellos pueden perdonar a una autoridad por llevar a cabo estos usos. Esto lo usó no solo en las dos guerras mundiales, que obviamente se entendió que se hizo un uso legítimo de estos mecanismos, sino que también se usó para enfrentar, por ejemplo, el levantamiento independentista de Irlanda, donde, digamos, hubo un uso de la fuerza mucho más fuerte, porque, claro, fue también contra civiles sublevados. E incluso se juzgó mucho a Churchill cuando usó estos mecanismos para enfrentar, por ejemplo, en el caso de permitir el bombardeo de Canterbury. Es una cuestión muy interesante porque Churchill se entera de que hay, o sea, de que a través de un espía español, concretamente catalán, que además apoyaba Pujol, que trabajó como espía doble para ambos ejércitos. Y él le dijo, van a bombardear Canterbury. Si él, digamos, sacaba a la población de la ciudad, le evacuaba, lo que iba a provocar, lo que se iba a suceder es que iban a darse cuenta que había un espía en sus filas. Los alemanes eran bastante eficaces, digamos, limpiando todo aquel posible reducto de inteligencia enemigo entre sus propias filas, y el posible desembarco que iba a tener como contraataque en las costas francesas, lo que se llamó el Día D, podría fracasar. Y sin embargo, si no lo hacía, iban a morir miles de personas entre los escombros, pero podría llevarse a cabo este Día D. Cuando se descubrió, se le sometió a una fuerte, digamos, censura por parte de la población, y se vio que había sido la mejor decisión. Esto es la forma en que actúan los ingleses frente a sus estados, porque al menos hasta ahora tenían una gran conciencia de la importancia de la fiscalización de la actuación de sus gobernantes. Italia no lo recogía porque entendían que como pues era legal, pues también era legítimo, porque era lógico que en ese momento se suspendiera la Constitución, y en España no lo recogía para evitar vulneraciones de derechos, pero al final, como decíamos, se acababa aplicando igualmente. Luego, esto dio lugar a que en Europa, jugando con ese Bill of Indemnity, en vez de ser el Parlamento el que lo permitiera, porque pues entendía que a veces por la debilidad que existía en Alemania podía no siempre salir adecuadamente, o a lo mejor a veces por intereses partidistas iban a intentar quitar a ese gobierno o intentar desprestigiarlo públicamente diciendo que había sido tiránico, para evitar, digamos, que ese Parlamento pudiera debilitar el poder del Ejecutivo frente a una crisis, se creó la cláusula general o la cláusula de plenos poderes. De este modo, ya no va a ser el poder local el que se va a encargar de hacer frente a estas situaciones, sino que se va a pasar al poder civil. Ese poder civil será el que se encargue del poder civil local al poder central. Será entonces el Ejecutivo Nacional el que se va a encargar de llevar a cabo esta administración del estado de necesidad.
Va a permitir esta cláusula someter todo el Estado, incluso la Constitución, a las decisiones del Ejecutivo, porque se entiende como también la patria en peligro, pero pudiendo, digamos, dejar en suspensión temporal la Constitución hasta que pase este peligro. Sin embargo, esto fue usado, como sabemos, por Hitler con la Constitución de Weimar para eliminar completamente la Constitución, entendiendo que Alemania tiene una situación de sitio constante y por tanto necesitaba eliminar la Constitución para afianzar la verdadera esencia del pueblo alemán, que en su opinión residía fuera del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Sin embargo, México, en su Constitución de 1917, ante la misma situación que era la Segunda Guerra Mundial, cuando le declara la guerra a Alemania en una heroica, digamos, declaración, siendo el primer país en oponerse a lo que estaba haciendo Alemania con los países vecinos, no las fuerzas aliadas, antes de comenzar la guerra, se opone y le declara la guerra, y esto hace que ponga en marcha el artículo 29 de suspensión de garantías, y sin embargo no va a vulnerar ningún derecho a través de los mismos ni se va a exceder de una forma desproporcionada. Sí es cierto que el presidente va a usarlo para homogeneizar la administración pública, para homogeneizar temas de matrimonio. Digamos que lo hizo de una forma como leyes de base que se usan en España. Lo hizo, digamos, se excedió en cuanto a competencias centralizadoras, pero no derechos individuales de ciudadanos. El modelo que se va a imponer en el resto de países viendo esto es el de constitucionalización de los mecanismos excepcionales. Es el modelo alternativo al que estamos comentando y se lleva a cabo a través de la codificación en la Constitución de los mecanismos que se pueden adoptar. Igualmente, supone que ya no son las autoridades locales quienes lo declaran, sino que la declaración va a depender de una autoridad jerárquica central. Esto supone que toda la actuación que lleve a cabo el Ejecutivo mediante estos mecanismos de excepción va a estar sometido al poder del Parlamento. Esto sobre todo se dio en los modelos parlamentarios y un poco, de alguna manera, mucho más difusa en los modelos presidencialistas. De esta manera, a diferencia del modelo anterior, todo el Estado constitucional va a permanecer vigente, salvo que el Parlamento decida totalmente lo contrario. Es el peligro, digamos, de la partidocracia. Porque aquí va a aparecer precisamente lo que todos conocemos en los sistemas parlamentarios, que es que puede pasar, ¿no? Que hay o sea, entendemos que hay un control del Parlamento frente a ese Ejecutivo, pero ese Parlamento va a estar siempre controlado por el mismo partido o coalición de partidos que le han dado el poder y que respaldan al Poder Ejecutivo. Con lo cual, aunque sea el Parlamento con una mayoría el que le permita llevar a cabo estas atribuciones, si hay un partido hegemónico mayoritario, siempre le va a dar todas las facilidades y le va a fiscalizar de una forma muy débil las posibles extralimitaciones que cometa a través de este mecanismo. De ahí ese peligro de partitocrático frente a los mecanismos de excepción. Ha sido el modelo usado mayoritariamente en la Europa mediterránea y también lo han usado en algunos países latinoamericanos, donde quizás, aunque tienen un sistema presidencialista, pues se le ha permitido darle a una cierta participación al Parlamento. En Colombia, esa participación del Senado, por ejemplo, es muy débil. En cambio, en México se le ha dado un fuerte control. Es curioso, es un sistema presidencialista donde el Parlamento no puede controlar ordinariamente al poder ejecutivo, sin embargo, extraordinariamente, el poder parlamentario es mucho más fuerte que el poder parlamentario español frente a los mecanismos extraordinarios que tiene el Ejecutivo en las situaciones de excepcionalidad. Estos mecanismos se han usado, por ejemplo, en Europa y Latinoamérica para imponer dictaduras. Por eso no están tan bien vistos cuando se habla de su utilización, e incluso parece que hay una
cierta animadversión por su estudio, cómo hablar, porque son obviamente situaciones desagradables, medidas poco democráticas, pero que en algún momento hay que adoptar. Y como es tan impopular, la gente no lo suele adoptar. Por eso creo que es tan necesario su estudio, porque requiere una cierta valentía a la desaprobación que puede implicar para algunos sectores, tanto académicos como sociales. Se ha tenido, por ejemplo, o sea, lo que ha sucedido es un cambio de mentalidad tras las segundas guerras mundiales, porque se entendió que efectivamente ya dejó patente que su uso es absolutamente necesario. Todas las constituciones, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, han establecido esos mecanismos, menos Inglaterra, pues que no tiene una constitución formal como tal. En Latinoamérica han tomado conciencia del peligro que tienen estos mecanismos para establecer dictaduras, con lo cual se va a ver con muy malos ojos cualquiera suspensión de garantías. Por eso, los tratados internacionales van a intentar limitar de cualquier modo la posibilidad de suspender garantías y o bien o sea, van a de alguna manera a limitar lo más posible que se pueda usar por el Ejecutivo la suspensión de garantías en estados ordinarios o sin ningún tipo de justificación. Por eso Latinoamérica va a prohibir suspender garantías o algunas garantías. En Estados Unidos, Inglaterra va a continuar el Bill of Indemnity. En cambio, Europa va a regular los mecanismos de excepción, va a tener sobre todo diferentes mecanismos de excepción, al igual que también los tiene muchos países de Latinoamérica, pero aquí sí va a permitir la suspensión de garantías, incluso permitiendo a los países que cada uno decide qué garantías quiere suspender. Así vemos que tanto América como pero en Europa lo hacen, e incluso como medio de control, cada vez que suspendan garantías deben comunicarlo, o bien en el caso latinoamericano, a los países que forman parte de la Convención Interamericana, y en el caso de Europa, los países que forman parte del Tratado Europeo de Derechos Humanos, comunicándose en un caso a los países, en otro caso al secretario de la organización, para de esta forma decir, si lo comunicas, justifícalo y que se sepa públicamente. Si no lo comunicas y te pasas desproporcionadamente con las medidas, serás sancionado internacional y por tanto también puedes ser sancionado o fiscalizado internamente. Vamos a hacer, por tanto, una comparativa más o menos pequeña, para no extendernos demasiado, sobre diferentes países que han, digamos, adoptado estos mecanismos, y sobre todo teniendo en cuenta un poco la amplitud de países que están participando en este congreso. He decidido optar por España como país europeo, como México como país del Norteamérica y como Colombia, país de Sudamérica. Vemos que existen mecanismos de emergencia en todos estos países. En México tiene la opción extraordinaria en materia de salubridad para llevar a cabo medidas de crisis sanitarias y recoge de una forma más laxa los mecanismos de protección civil para otro tipo de emergencias como terremotos, pues, erupciones volcánicas, etc. Colombia cuenta con el estado de emergencia, que tiene diferentes apartados y se llama de diferente manera según la emergencia a la que se quiera enfrentar. Que justo España también está pensada para exactamente las mismas emergencias que en Colombia, pero solo se llama estado de alarma y se declara el estado de alarma por todas estas mismas emergencias, es decir, desabastecimiento de servicios de bienes de primera necesidad, de servicios públicos, que se produzcan desastres o calamidades, crisis sanitarias, etc. Tanto España como Colombia recogen así. Una le llama igual a todas y Colombia tiene como pequeños apellidos para cada una de las crisis. Para los mecanismos de alteraciones de orden público, teniendo por orden público pues esas, digamos, alteraciones, esos tumultos civiles que no tienen ningún fin concreto y que simplemente buscan mostrar su descontento a través del caos
y de vulnerar derechos externos como pues la violencia contra bienes o personas, en México se gestiona a través de la suspensión de garantías del artículo 29, en Colombia a través de la emergencia social y España el estado de excepción. Son exactamente iguales. Tiene también en Colombia a través de la conmoción interior, pero la conmoción interior está pensado incluso para guerras internas. Y luego, por último, tenemos el mecanismo de guerra. En México, a través también de la suspensión de garantías, en Colombia se lleva a través de la guerra exterior, no tienen para guerra interior a diferencia de España, cuyo estado de sitio permite tanto la guerra externa como la guerra interna. Y luego nos encontramos con un mecanismo que es la coerción estatal, que en México no está regulado, aunque algunos autores han defendido que podría incluirse en el artículo 29. La coerción estatal es el artículo 155 español, que se ha usado cuando se ha producido toda la crisis catalana. Este mecanismo permite, digamos, suspender temporalmente la autonomía, sus autoridades institucionales, parlamentarias y ejecutivas, cuando éstas llevan a cabo un incumplimiento constitucional o legislativo a través de actos o normas que expidan. Claro, en México, siendo incluso un Estado federal, pero que no ha tenido los problemas que ha sufrido Alemania o España con problema independentista, no lo regula, aunque se podría llevar a cabo precisamente a través de ese artículo 29. En Colombia, podemos entender que al ser un Estado unitario administrativamente descentralizado, cuyos entes territoriales tienen una competencia administrativa mucho más escasa que en el caso español o mexicano sobre todo, digamos, el absurdo, ¿no?, de establecer este mecanismo. Sin embargo, como ahora el Ejecutivo no puede, digamos, remover autoridades que han sido elegidas democráticamente, como el caso de los alcaldes a propósito de la sentencia suscitada por Petro, entonces cabría, en este caso, ya que no lo puede llevar a cabo, si se produce, digamos, un incumplimiento notorio de la Constitución o incluso con fines de separación. Como dijimos, en España esto se regula en el artículo 155 y se estableció se aplicó por primera vez en el caso de la crisis catalana que se produjo en el 2017. Claro, aquí lo interesante es, ¿se pueden gestionar estados de excepción sin suspensión de garantías? En Colombia, por ejemplo, no se pueden suspender garantías, lo prohíbe su constitución. En México, solo algunas garantías. Y España se puede suspender incluso hasta la vida, aunque obviamente a la adhesión a tratados internacionales no lo va a permitir de una forma tan amplia, pero en algún momento pueda cambiar. Atendiendo meramente a la Constitución, eso es lo que establece. Claro, pero lo interesante es, Colombia no puede suspender garantías y sin embargo la ley del Estatuto de Estados de Excepción colombiana es mucho más punitiva, es mucho más represiva que la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio español. ¿No? Qué curioso que esa norma, que esa ley que dice que no suspende derechos es, digamos, tiene unas medidas tan fuertemente restrictivas. Esto me da a pensar dos cuestiones. O bien que España, pudiendo suspender derechos, ha decidido no hacerlo y pensamos que si suspendemos derechos, suspendemos garantías, o bien Colombia dice que no se suspenden derechos, pero sin embargo sí lo hace. Esto encaja con el magistrado Sierra de la Corte Interamericana, con su doctrina, en la que defiende que es absurdo considerar que se puede gestionar un estado de excepción sin suspender garantías. Es una ficción constitucional que en este caso es una ficción problemática, dado que supone la pérdida de vigencia de Constitución, dado que no se está aplicando la Constitución y se hace creer que efectivamente esas medidas son completamente constitucionales cuando realmente no.
En México se plantea lo siguiente: se puede enfrentar una guerra, claro, sin, por ejemplo, suspender garantías como la vida, como luchas contra los militares, ¿no? Entonces se desarrollan en tratados internacionales, pero ¿por qué militares sí, civiles no? O sea, si dice que, o sea, se supone que la Constitución es más garantista. En el caso de España es muy fácil. Si un tratado internacional prohíbe la pena de muerte mejor que España, pues se aplica el tratado internacional. Pero si la Constitución mexicana es mucho más pro derechos que el tratado internacional, ¿cómo luchas contra un soldado que se acaba de levantar en una independencia, por poner, ¿no?, de Yucatán, que se levante buscando la independencia? ¿Y cómo luchas, por ejemplo, contra el ejército zapatista de Chiapas sin suspender su derecho a la vida, ¿no? En este caso, no estamos hablando eh, de una delincuencia común, y sin embargo nunca se declaró ese estado de excepción para luchar contra los zapatistas. Se entiende que es una competencia ordinaria del ejército y que en cambio esas afectaciones de derechos a los campesinos civiles, no militares, del lugar, se entendieron completamente proporcionales y conforme al derecho ordinario, lo que supone no pocos problemas para la aplicación del derecho y el entendimiento de los derechos fundamentales como algo que necesita garantías y control expreso y control parlamentario expreso y más amplio cuando se produce su suspensión. Y en España incluso podemos decir, qué gran control hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, puede ser peligroso la concatenación de estados de alarma, de estados de excepción, si tanto el Congreso como el Ejecutivo forman parte de un partido que decide darle continuamente el poder, porque no existe ningún mecanismo de la oposición para decir ya no hay este peligro y está Poder Ejecutivo, usted usando de una forma desproporcionada este mecanismo. Eso es lo interesante de que, digamos, podríamos pensar que España cuenta con una gran cantidad de controles en estas situaciones y, sin embargo, en la realidad material eso no es así, porque podría fácilmente un partido hegemónico o mayoritario o coalición de partido mayoritaria acabar con esos controles y concatenar varios estados. Por tanto, y así concluyendo, hay que tener en cuenta que es muy peligroso para la eficacia constitucional llamar derecho ordinario, llamar restricción ordinaria de garantías de derechos, lo que realmente no es una suspensión. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el poder ordinario, luego, sin necesidad de garantías judiciales y parlamentarias, lleve a cabo esas medidas desproporcionadas y haga creer a la población de que efectivamente, como anteriormente se aplicaron sin necesidad de declarar estos mecanismos, se vulneren derechos en situaciones ordinarias a través de medidas extraordinarias que requerirían un control mucho más fuerte. Vemos a lo largo de esta historia, de toda la historia iberoamericana de los estados de excepción, que la historia de los estados de excepción es la historia del progresivo control y sometimiento del poder ejecutivo al poder parlamentario y judicial. Sin embargo, si todo este mecanismo que hemos ido perfeccionando se puede derrumbar, si los ciudadanos empiezan a entender que determinados mecanismos, determinadas medidas, forman parte del derecho ordinario y por tanto no requieren para su puesta en funcionamiento el desarrollo de estos mecanismos de excepción. Es por tanto que necesario, para evitar estos abusos, darle un poder no tanto al Parlamento, sino a una oposición, reforzar la oposición parlamentaria, los partidos políticos minoritarios, para que de alguna manera puedan poner de manifiesto los excesos autoritarios del Poder Ejecutivo cuando estos realmente se diesen
a través de los usos de los estados de emergencia, y entonces de alguna manera pudieran arrebatar ese poder al Ejecutivo. Claro que también si se da este poder, y aquí es la problemática de este mecanismo, si se da este poder a una oposición que lo que busca es el electoralismo, el ganarse puntos electorales para que ser votados en las siguientes elecciones, aun sabiendo que lo está haciendo bien y que lo que está diciendo es falaz solo para conseguir el poder, en este caso ese mecanismo sería peligroso. Hay que encontrar un equilibrio o un mecanismo social que permita, digamos, controlar eficazmente a la oposición. Porque claro, si le damos también a la población en el momento de más álgido enfrentamiento, donde las tensiones sociales, donde el enfado ciudadano es más fuerte, no van a decidir quizás si la crisis continúa o no de una forma objetiva, sobre todo si sienten todavía el miedo, aunque la crisis haya continuado, o a lo mejor la crisis continúa, pero ellos quieren quitarse esas medidas represivas de encima, provocando una grave, digamos, un grave perjuicio para la seguridad del Estado. Esto es lo relevante, digamos, de esta medida. Y por eso para que el Estado, para que se sepa en qué momento aplicar cada cosa, debe haber una graduación. Debemos de ver que el estado de sitio debe aplicarse cuando haya una guerra externa, claramente, pero en algunos casos, como España, o en todo caso, esos mecanismos frente a la guerra interna tienen que ser diferentes de los mecanismos pensados para alteraciones de orden público. ¿Cómo se diferencia? Una guerra interna efectivamente va a tener una, un conjunto humano, una organización humana organizada, jerárquica, que además va a tener un fin concreto, imponerse al Estado, y van a tener una capacidad armamentística que puede enfrentar no solo a la policía, sino al propio ejército. En cambio, un tumulto no tiene estas características. Un tumulto va a ser una manifestación descontrolada que va a buscar su descontento, va a desahogar su ira, su frustración contra la mala gestión que ha hecho el gobierno o contra esos intereses que ha visto frustrados, a través de pues quemar cosas, romper material, enfrentarse a otros grupos, es decir, vulnerando derechos de otros ciudadanos a través de una violencia contra personas o cosas. No va a tener ningún fin concreto, solo ese enfado, y además se va a dar en un lugar muy concreto y va a tener no va a tener ningún tipo de organización. Va a ser caótico, no va a buscar además imponerse al Estado como si lo pretende ese grupo bélico organizado que hablábamos para el caso de guerra. Por eso va a tener unas medidas diferentes. En el caso de la alteración de orden público, se van a suspender derechos políticos como libertad de expresión, manifestación, etcétera, que permitan relajar la tensión de ese momento. En cambio, en el estado de guerra se va a permitir una incautación de armas, explosivos, permitir cambiar el domicilio de las personas en función del peligro, una totalización del Estado frente precisamente a ese peligro. Y luego vemos que las medidas de emergencia van a requerir unas cuestiones más laxas relacionadas con desplazamiento de circulación de personas, por ejemplo, pues relacionadas con vacunación, relacionadas con evacuación de personas, eh, esas cuestiones. Y luego con el derecho ordinario, que puede aplicarse, por ejemplo, una evacuación de personas que no requieran medidas drásticas, que todo el mundo sabe que si está un volcán en llamas y te evacúen, nadie va a decir que no, ¿no? O sea, no hace falta que te lleven a rastras contra propia voluntad. O, pues, digamos, medidas que efectivamente, o por ejemplo, permitir nacionalizar, centralizar determinados bienes, ¿no? Si hay una escasez de alimentos, que el Estado puede intervenir en todos aquellos productoras de alimentos para repartirlas, o de agua, o de celulosa, etcétera, ¿no? Cosas que no se pueden hacer a través de derechos ordinarios, a través del derecho ordinario, que puede ser más fuerte, pero
pero digamos no atentar de esta manera contra los derechos individuales. Por eso, y esta es la frase con la que me gustaría que se queden y dar inicio así a este congreso, debemos regular las realidades ya no solo constitucionales, sino que impliquen cualquier situación novedosa a la que se enfrenta el Estado y que es precisamente lo que nos une en este evento, saber cómo se cambian. Y no debemos de tener miedo a llamar a las cosas por su nombre y regular aquellas cuestiones que sean menos populares o que, digamos, puedan ser más polémicas. Somos académicos y nuestro principal deber es romper con cualquier tipo de creencia que en algún momento o siempre haya sido errónea y poder trazar una nueva orientación que permita de esta manera poder hacer un futuro mucho más prometedor, no solo a la sociedad, sino y de esta forma al Estado de Derecho. Por mi parte, muchísimas gracias. Si han llegado hasta aquí escuchándome, perdón por la extensión, aunque creo que me he ceñido a la hora establecida y cualquier cosa estaré encantado de responder las preguntas que me puedan hacer en todo momento. Muchísimas gracias y les invito a que participen de una forma activa y además polémica en el foro para que permita crear nuevas líneas en el ámbito de la investigación y forme este congreso, sea un precedente de muchos más congresos que creen de alguna manera un precedente importante en la investigación académica de la ciencia política, jurídica y social. Muchísimas gracias.